Biografía de César Vallejo. Nuestro país peruano vio nacer al ilustre poeta César Vallejo en su denominada cuna Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, un 16 de marzo de 1892. Su familia estaba compuesta por su padre, Francisco de Paula Vallejo Benítez, el cual se distinguía por su inteligencia y la capacidad de dar soluciones a los problemas que se daban entre pobladores. Su madre fue María de los Santos Mendoza Gurrionero, una señora humilde y esmerada hacia sus hijos. Se caracterizaba por la bondad hacia los demás y el sacrificio que hacía en los ajustes económicos de la familia. Vallejo, desde su nacimiento, fue un niño bastante amado, puesto que era el menor de 11 hermanos. Si bien hablamos de los estudios de Vallejo, el primer año de primaria estudió en una escuela municipal, los años restantes en la institución educativa 271 del mismo Santiago de Chuco. Posterior a ello, los estudios secundarios los realiza en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Ya en el año de 1910, Vallejo viaja a la ciudad de Trujillo para postular a la Universidad de Trujillo, con la confianza de obtener un trabajo y sustentar sus gastos económicos, pero en la cual falla y desiste del objetivo. En 1911, con el amparo de su hermano y su papá, viaja a la ciudad de Lima para postular a la Universidad de San Marcos, pero por las precariedades económicas que tiene, nuevamente abandona las aulas. En 1916, se inscribe a la Facultad de Derecho de la Universidad de Trujillo, en la cual une compañerismo con un grupo literario denominado Grupo Norte, el cual estaba liderado por Antenor Orrego. Años siguientes, en julio de 1920, Vallejo visita el pueblo donde nació para participar a las fiestas patronales del apóstol Santiago. En consecuencia, Vallejo es involucrado en un trágico incidente, la cual es detenido y encarcelado por 112 días. En noviembre de ese mismo año, los estudiantes de la Universidad de Trujillo presentan ante el Tribunal Correccional un memorial donde piden la absolución del distinguido poeta y compañero nuestro. Y así, producto del encarcelamiento, Vallejo denomina este hecho como el momento más trágico de su vida, como lo refleja también en una de sus obras denominada Trilce, un poemario vanguardista. Los textos de autores como Quirós, López, Carlos, Julia y Aguilar de la Sectorial Permanente de Reseñas Históricas nos ofrecen una visión de la vida y obra de César Vallejo. Entre 1911 y 1915, Vallejo fue maestro en diversas partes del Perú, incluyendo Ambo, Trujillo y el Colegio Nacional San Juan. Aunque contribuyó significativamente con la educación, la crítica literaria lo considera generalmente como parte del movimiento vanguardista del siglo XX, aunque sin definir su posición precisa. Su obra literaria fusiona elementos modernistas y vanguardistas, influenciados por su estancia en Europa, especialmente en Francia, donde experimentó con corrientes vanguardistas incluso después de su auge. La pregunta central es si Vallejo debe ser visto como un poeta vanguardista o tradicional, ya que su poesía combina ambos estilos. El análisis se enfoca en entender su poesía desde la perspectiva de la vanguardia latinoamericana, resaltando su fuerte conexión con la geografía y cultura latinoamericana, a pesar de su influencia en Europa en sus trabajos. En 1923, Vallejo se mudó a París, donde se relaciona con figuras destacadas del arte como Picasso y se dedica al periodismo, fundando revistas en 2026. Su visita a la Unión Soviética en 2028 impactó su perspectiva política y la de sus trabajos. El significado de la palabra trilce es innovación, originalidad y modernización. El grifo de la libertad en verso y la educación es la mejor expresión de la libertad que heredamos a los jóvenes.
ya que es un recuerdo de Vallejo por la cronología es trascendental que recordar estos días en que el poeta estableció una química del espíritu llamada trilce. ¿Y qué quiso decir con esta palabra? Más allá de sus poemas, viajes, ideas políticas y una vida dividida en dos mundos. Aunque estoy lejos de Lima, la distancia de la geografía ya no impone los kilómetros, puesto que estamos en el siglo XXI. El poemario Trilce fue escrito en el año 1922. Este comprende 77 poemas sin título. Asimismo, se presentan en prosa 4 de ellos. No cuenta con subdivisiones y subdistribuciones por números romanos, donde nos da a conocer sobre la técnica poética, nos habla de una violenta ruptura con toda limitación o influencia literaria, una liberación audaz de la buena utilización del metro y la rima, asimismo de una buena utilización de la sintaxis y la lógica, reutilizando antiguas frases, palabras e inventando otras, utilizando términos científicos teniendo en cuenta todas las expresiones culturales y populares que se tienen de un lado. También, por otra parte, se tiene la vida cotidiana. El poeta desempeñó en lograr un lenguaje poético con el que algunas veces es hermetismo, ya que para ser entendidos están sometidos a una rigurosa hermenéutica. Sentido y oralidad de Trilce. En Trilce de César Vallejo podemos encontrar versos con un lenguaje coloquial y temas que profundizan la oralidad. A través de este estilo innovador, Vallejo invita al lector a reflexionar sobre la condición humana y la búsqueda de sentido en un mundo caótico. Además, Vallejo utiliza imágenes y metáforas para abordar temas como el sufrimiento, principalmente con sus versos que subrayan la tonalidad y un ritmo cambiante que en Trilce se manifiesta mediante el abordaje de temas de injusticia social, donde el autor manifiesta a través de sus experiencias. Trilce de César Vallejo es una obra poética vanguardista que explora temas como la experimentación lingüística, la espiritualidad, la introspección, la crítica social y política y la fragmentación estructural, utilizando un lenguaje innovador y desafiando las convenciones poéticas tradicionales para reflejar la complejidad de la vida y la sociedad del autor. Reflexionar sobre Trilce es adentrarse a un mundo poético complejo. César Vallejo captura la reflexión humana, reflexionando sobre la identidad, pues toca temas como la soledad, la opresión, la alienación y la búsqueda de sentido en un mundo de constante cambio. Por otro lado, debemos de tener en cuenta que cada lector puede encontrar significados y conexiones diferentes y personales, lo que hace a las obras de Vallejo ricas en reflexiones profundas sobre la existencia, el lenguaje y la expresión artística. A pesar de que Trilce fue publicado en 1922, sus temas, su estilo poético, innovador, su impacto en la poesía moderna siguen siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. En mi opinión, la obra Trilce aborda cuestiones universales y atemporales, con la alineación, la lucha por la identidad, la crítica social y la búsqueda de sentido en un mundo en constante cambio. Los versos de Vallejo siguen resonando en un contexto contemporáneo, donde las preguntas y las inquietudes que planteó siguen siendo relevantes para las generaciones actuales. Además, los estudios académicos y críticos sobre la obra de Vallejo, incluyendo Trilce, continúan evolucionando y generando nuevas interpretaciones en función de los desarrollos culturales, políticos y literarios. La obra sigue siendo una fuente de inspiración para poetas y escritores contemporáneos que exploran temas similares o se inspiran en el enfoque vanguardista de Vallejo. Es importante tomar conciencia del día a día, que el amor de una madre no es eterno. Un día puede estar y al otro ya no. Pero recordar siempre que es un amor sin límites, que no tiene barreras y nada le es imposible. Por otro lado, justicia para todos, porque todos somos iguales ante la ley. No debe haber preferencia por clases sociales, ya que todos somos inocentes, culpables hasta que las pruebas digan todo lo contrario. Y al que castiga injustamente debe ser sancionado de acuerdo a los que la ley de la sociedad determine.
desesperación y la tristeza que puede acompañar a la soledad, y cómo estos sentimientos pueden llevar a la desesperación y el fracaso. También marca un hito en la exploración de la identidad y de la condición humana. Vallejo, a través de sus versos,